Mi nombre es Horacio Silva. Tengo 63 años. Y hace 2 años mi hijo Damián me humilló frente a toda la familia durante mi cumpleaños, cuando gritó: «No eres mi ejemplo. No quiero ser como vos cuando sea grande», en medio de un brindis que se suponía era para celebrarme. En ese momento, tomé la decisión más radical de mi vida. Si no era su ejemplo, entonces iba a convertirme en el ejemplo que él nunca podría alcanzar. Te voy a contar una historia que te va a demostrar que cuando alguien te subestima por considerarte un fracaso, a veces la mejor respuesta es transformarte en un éxito tan grande que los deje sin palabras. Para entender completamente por qué mi hijo me dijo esas palabras hirientes frente a toda la familia, y por qué decidí que esa humillación iba a ser el punto de partida para la transformación más grande de mi vida, tengo que contarte quién era Horacio Silva antes de cumplir 61 años. Durante 35 años había trabajado como empleado administrativo en una empresa de seguros. No era un trabajo glamoroso ni bien pagado, pero era estable, seguro, predecible. Todos los días llegaba a la misma oficina, me sentaba en el mismo escritorio, procesaba formularios, archivaba documentos, contestaba teléfonos. Era el típico trabajo de oficina que paga las cuentas, pero que no inspira a nadie. Mi vida había sido lo que se puede describir como común y corriente. Había terminado la secundaria, había conseguido trabajo inmediatamente, me había casado con Beatriz a los 25 años, habíamos tenido 2 hijos, Damián y Luciana. Durante décadas mi rutina había sido exactamente la misma: trabajar, volver a casa, cenar con la familia, mirar televisión, dormir, repetir. No tenía hobbies interesantes, no tenía metas ambiciosas, no había viajado a lugares exóticos, no había construido riqueza significativa, no había desarrollado habilidades especiales. Era el hombre más promedio que te puedas imaginar, viviendo la vida más predecible posible. Beatriz murió hace 3 años de cáncer, después de una batalla larga y costosa que consumió nuestros ahorros y me dejó emocionalmente devastado. Durante los últimos meses de su enfermedad, yo me había convertido en su cuidador de tiempo completo, faltando al trabajo, descuidando mi salud, dedicando toda mi energía a acompañarla en su lucha final. Después de su muerte, caí en una depresión profunda que me llevó a jubilarme anticipadamente de la empresa de seguros. A los 60 años, de repente tenía todo el tiempo del mundo, pero ningún propósito claro, ningún plan para el futuro, ninguna motivación para hacer algo productivo con mi vida. Mis hijos interpretaron mi jubilación anticipada y mi duelo como evidencia de que había renunciado a la vida. Damián, que tiene 34 años y trabaja como arquitecto exitoso, especialmente había desarrollado una actitud de lástima condescendiente hacia mí que se intensificó después de la muerte de su madre. «Papá», me decía cada vez que me visitaba, «no podés quedarte en casa todo el día sin hacer nada productivo». «Estoy procesando la muerte de tu madre», le respondía. «Ya pasó 1 año. En algún momento tenés que seguir adelante». ¿Seguir adelante hacia dónde? Hacia algo, cualquier cosa. Busca un hobby, viaja, hace voluntariado, algo que te dé propósito. Pero la realidad era que después de 35 años de rutina predecible y 3 años de cuidar a Beatriz enferma, no tenía idea de qué podría darme propósito. No tenía pasiones ocultas esperando ser descubiertas. No tenía sueños aplazados esperando ser cumplidos. Había sido un hombre común durante toda mi vida y no sabía cómo ser otra cosa. Damián, por otro lado, había construido exactamente el tipo de vida que yo nunca había tenido. Era socio en un estudio de arquitectura reconocido, tenía una casa grande en un barrio exclusivo, viajaba al extranjero regularmente por trabajo y placer, había desarrollado intereses sofisticados como la fotografía y el vino. Su esposa Valeria era psicóloga exitosa. Sus 2 hijos adolescentes estudiaban en colegios privados caros y su círculo social incluía profesionales prósperos y gente influyente. La diferencia entre nuestras vidas se había vuelto más evidente después de la muerte de Beatriz, cuando empecé a depender más de las visitas de mis hijos para tener compañía humana. «Papá», me decía Damián cuando venía a visitarme, «vivís como un viejo aburrido que está esperando morirse.
No estoy esperando morirme, estoy viviendo tranquilo. Vivir tranquilo a los 60 años significa que te rendiste muy temprano. No me rendí. Estoy descansando después de décadas de trabajo. ¿Descansando de qué? Tu trabajo era sentarte en una oficina procesando papeles. Sentarte en una oficina procesando papeles. Como si 35 años de trabajo honesto fueran algo vergonzoso de lo que había que avergonzarse. Durante mis visitas a la casa de Damián para cenas familiares o celebraciones, me sentía como un pariente pobre que era tolerado por obligación familiar. Sus amigos eran arquitectos, médicos, empresarios, gente que había construido carreras exitosas y vidas interesantes. Yo era el padre jubilado que había trabajado en seguros y que ahora pasaba los días viendo televisión. ¿A qué se dedicaba usted, Horacio?, me preguntaban los amigos de Damián durante las fiestas. Era empleado administrativo en una empresa de seguros. ¿Y ahora? Ahora estoy jubilado. ¿Qué planes tiene para su jubilación? Ningún plan específico. Conversaciones incómodas, donde era evidente que yo no tenía nada interesante que aportar a sus discusiones sobre viajes, proyectos profesionales, inversiones o actividades sofisticadas. Damián había comenzado a sentir vergüenza de presentarme a su círculo social. No lo decía directamente, pero era evidente en la manera en que me describía cuando tenía que explicar quién era yo. Es mi papá. Está jubilado. Es muy tranquilo, decía como quien describe a una mascota inofensiva. Durante las reuniones familiares, Damián había empezado a hacer comentarios sobre la importancia de tener ambiciones y no conformarse con una vida mediocre que claramente estaban dirigidos a mí. Creo que la gente debería seguir creciendo profesionalmente hasta el día que se muere, decía durante las cenas dominicales. ¿Vos qué opinás, papá?, me preguntaba Valeria, tratando de incluirme en la conversación. Opino que cada uno vive como puede, respondía yo. ¿Pero no te parece que es triste renunciar a tener metas solo porque uno se jubiló?, insistía Damián. Depende de qué metas. Cualquier meta. Aprender algo nuevo, crear algo, contribuir a la sociedad de alguna manera. Era evidente que consideraba que mi vida actual no incluía ninguna de esas cosas valiosas. El comentario que finalmente precipitó mi humillación pública fue durante una cena donde Damián estaba hablando sobre los logros profesionales que esperaba alcanzar durante los próximos años. Quiero que cuando mis hijos sean grandes, puedan estar orgullosos del padre que tuvieron, dijo mirándome directamente. ¿Y no están orgullosos ahora?, le preguntó Valeria. Están orgullosos, pero quiero que cuando sean adultos puedan decir que su padre fue un ejemplo de alguien que siempre siguió creciendo, que nunca se conformó con la mediocridad. ¿Te parece que tu papá se conformó con la mediocridad?, le preguntó Valeria, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Mi papá es un buen hombre, dijo Damián, pero no es exactamente un ejemplo de ambición o de crecimiento personal. No era exactamente un ejemplo de ambición o de crecimiento personal. Esa había sido su evaluación de mis 60 años de vida. ¿Te parece que es importante ser un ejemplo para los hijos?, siguió preguntando Valeria. Me parece fundamental. No quiero que mis hijos crezcan pensando que está bien renunciar a tener sueños. Como si yo hubiera renunciado a tener sueños en lugar de haber dedicado mi vida a mantener económicamente a mi familia con trabajo honesto pero modesto. La situación llegó al punto de explosión durante mi cumpleaños 61, que se celebró en la casa de Damián con toda la familia extendida presente. Luciana había venido desde otra provincia con su marido y sus hijos. Estaban presentes los suegros de Damián, varios primos, tíos y amigos cercanos de la familia. Durante el brindis, después de que varias personas dijeron cosas amables sobre mí, Damián se levantó con su copa para dar un discurso que esperaba fuera el momento culminante de la celebración. Quiero brindar por mi papá, que cumple 61 años, empezó. Ha sido un buen padre, un esposo dedicado, un trabajador honesto. Pero sobre todo, quiero brindar porque espero que este nuevo año de su vida sea el momento en que finalmente encuentre algo que lo inspire, algo que lo motive a salir de la rutina cómoda donde ha estado viviendo desde que se jubiló. Era un brindis que sonaba como consejo de vida no solicitado delante de 30 personas. Porque creo, siguió Damián,
que nunca es tarde para que una persona decida que quiere ser más de lo que ha sido hasta ahora. Más de lo que ha sido hasta ahora. Como si lo que había sido hasta ahora no hubiera sido suficiente. Y espero que mis hijos puedan ver en su abuelo un ejemplo de que la edad no es excusa para dejar de crecer. En ese momento no pude contenerme más. «Damián», le dije, interrumpiendo su discurso, «¿te parece apropiado usar mi cumpleaños para criticar cómo vivo mi vida?» «No te estoy criticando, papá. Te estoy alentando. Me estás diciendo delante de toda la familia que mi vida no ha sido suficientemente inspiradora. Estoy diciendo que creo que podés hacer más con tu tiempo. ¿Hacer más como qué? Como cualquier cosa que te haga sentir orgulloso de vos mismo. ¿Y vos pensás que no me siento orgulloso de mí mismo? Honestamente no. Creo que te rendiste». «Me rendí». «Sí, te rendiste. Te conformaste con ser promedio y ahora estás viviendo como si tu vida ya hubiera terminado». Esa acusación delante de toda la familia me enfureció de una manera que no había experimentado en años. ¿Te parece que mantener a mi familia durante 35 años con trabajo honesto es conformarse con ser promedio? ¿Te parece que cuidar a tu madre enferma durante 3 años es rendirse? Papá, no estoy criticando lo que hiciste en el pasado. Estás criticando exactamente lo que hice en el pasado. Estoy diciendo que lo que estás haciendo ahora no es suficiente. ¿No es suficiente para quién? No es suficiente para ser un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de alguien que vale la pena imitar. Y ahí fue cuando pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre. La verdad es que no eres mi ejemplo. No quiero ser como vos cuando sea grande. No quiero conformarme con una vida tan común. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. 30 personas mirando, algunas con vergüenza ajena, otras con curiosidad morbosa, esperando a ver cómo reaccionaba el hombre que acababa de ser humillado públicamente por su propio hijo. En lugar de responder inmediatamente, me quedé callado durante 1 minuto completo, procesando no solo las palabras de Damián, sino la realización de que tenía razón en gran parte de lo que había dicho. Mi vida había sido común. No había construido nada especial, no había desarrollado talentos únicos, no había tenido impacto significativo en el mundo más allá de haber cumplido con las responsabilidades básicas de cualquier padre y esposo promedio. Si yo fuera un joven mirando mi vida como ejemplo, probablemente tampoco querría imitarla, pero en lugar de sentirme derrotado por esa realización, de repente sentí algo que no había experimentado en décadas, una motivación poderosa para demostrar que estaba equivocado. «Tenés razón, Damián», le dije finalmente, mientras todos seguían en silencio esperando mi respuesta. «¿Qué? Tenés razón. No soy tu ejemplo. Todavía. ¿Todavía? Pero voy a convertirme en un ejemplo tan extraordinario que vas a pasar el resto de tu vida tratando de alcanzarme». «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que me acabas de dar el mejor regalo de cumpleaños de mi vida». «¿Qué regalo?» «La motivación para demostrar que estás completamente equivocado sobre quién puede llegar a ser tu padre». Me levanté de la mesa, agarré mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. «¿A dónde vas?», me preguntó Luciana, claramente preocupada. «A empezar mi vida real», respondí. «¿Tu vida real?» «La vida que voy a vivir de ahora en adelante, que va a ser tan extraordinaria, que va a hacer que los 60 años anteriores parezcan solo la preparación». Esa noche llegué a mi casa con una claridad mental que no había tenido en décadas. Damián había hecho algo que años de terapia de duelo no habían logrado. Me había dado una razón poderosa para dejar atrás la depresión y la mediocridad. Si él no quería un padre promedio, entonces no iba a tener un padre promedio. Iba a tener un padre tan exitoso, tan inspirador, tan extraordinario, que se iba a arrepentir de haberme subestimado delante de toda la familia. Pero para convertirme en esa versión de mí mismo, primero tenía que hacer una evaluación honesta de qué recursos tenía disponibles y qué era realísticamente posible lograr a los 61 años. Económicamente, estaba en mejor situación de lo que aparentaba. Durante 35 años, había vivido frugalmente. Había pagado completamente la hipoteca de mi casa y había acumulado ahorros que, combinados con mi jubilación, me daban libertad financiera
para tomar riesgos que no habría podido tomar cuando tenía responsabilidades familiares activas. Físicamente estaba en condiciones razonables para un hombre de mi edad. No tenía problemas de salud serios, no tomaba medicamentos importantes, mantenía peso normal y tenía energía suficiente para actividades demandantes. Mentalmente, tenía décadas de experiencia laboral que me habían enseñado disciplina, organización, persistencia y habilidades de comunicación que podían ser aplicadas a proyectos más ambiciosos. Pero lo más importante era que tenía algo que no había tenido en años, una motivación emocional poderosa para salir de mi zona de confort y arriesgar todo en la búsqueda de algo extraordinario. Durante las siguientes semanas, desarrollé un plan que tenía 3 componentes principales. Primero, iba a aprender habilidades completamente nuevas que me permitieran crear valor económico significativo. No iba a buscar trabajos convencionales apropiados para jubilados, sino que iba a desarrollar capacidades que me permitieran competir con profesionales de cualquier edad. Segundo, iba a construir una presencia pública que me posicionara como experto en algo valioso. No iba a limitarme a impresionar a mi familia, sino que iba a crear una reputación que fuera reconocida por extraños. Tercero, iba a generar ingresos tan significativos que mi éxito económico fuera imposible de ignorar o minimizar. El primer paso fue decidir en qué área enfocar mis esfuerzos. Durante mis años de trabajo administrativo, había desarrollado habilidades con computadoras y software que estaban más avanzadas de lo que la mayoría de la gente de mi generación tenía. También había observado durante décadas cómo las empresas funcionaban internamente, qué problemas tenían, qué mejoras necesitaban. Decidí que iba a convertirme en consultor de eficiencia organizacional para pequeñas y medianas empresas. Iba a aprender metodologías modernas de optimización de procesos. Iba a especializarme en tecnologías que ayudaran a las empresas a funcionar mejor, y iba a ofrecer servicios que combinaran mi experiencia práctica con conocimientos técnicos actualizados. Pero antes de sumergirme en el estudio, necesitaba hacer una evaluación honesta de mis capacidades actuales y desarrollar un plan estructurado que maximizara mis posibilidades de éxito. Contraté un psicólogo especializado en coaching de carrera para que me ayudara a identificar mis fortalezas genuinas y las áreas donde tenía potencial de crecimiento. Horacio, me dijo el psicólogo después de completar varias evaluaciones durante 3 sesiones. Tenés capacidades analíticas muy superiores al promedio y una comprensión intuitiva de cómo funcionan los sistemas organizacionales. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que durante años has estado observando problemas y soluciones en las empresas donde trabajaste, pero nunca tuviste la oportunidad o la autoridad para implementar mejoras. ¿Y ahora? Ahora tenés la experiencia, la motivación y la libertad para aplicar esos conocimientos de manera independiente. Esta evaluación me confirmó que mi instinto de enfocarme en consultoría empresarial era correcto, pero también me mostró que tenía potencial para ir mucho más allá de lo que inicialmente había imaginado. Durante 6 meses me dediqué a estudiar con la intensidad de un estudiante universitario. Tomé cursos online sobre gestión de proyectos, análisis de procesos, tecnologías empresariales, marketing digital. Leí libros sobre metodologías de mejora continua. Estudié casos de empresas que habían optimizado exitosamente sus operaciones. Aprendí software especializado que se usaba en consultoría moderna. El proceso de aprendizaje intensivo me reveló algo sobre mí mismo que no había sospechado. Tenía hambre intelectual genuina que había estado dormida durante décadas. Por primera vez en mi vida, estudiar no era una obligación, sino una pasión. Me levantaba a las 5 de la mañana ansioso de seguir aprendiendo. Me quedaba despierto hasta las 11 de la noche leyendo sobre nuevas metodologías. Estudiaba 10 horas por día, incluyendo fines de semana. Era la primera vez en mi vida que tenía hambre intelectual real, la primera vez que aprender cosas nuevas me generaba excitement genuino en lugar de ser solo una obligación. Durante este periodo, también empecé a hacer ejercicio regularmente para asegurarme de que mi condición física pudiera soportar el estrés de construir una nueva carrera. Contraté un entrenador personal
que diseñó una rutina específica para mi edad, pero lo suficientemente demandante como para mejorar mi resistencia y energía. Horacio, me dijo el entrenador después de evaluar mi condición inicial, estás en mejor forma de lo que la mayoría de hombres de 40 años. Durante 6 meses me entrené 4 veces por semana, combinando ejercicio cardiovascular con entrenamiento de fuerza. No solo mejoré mi condición física, sino que desarrollé disciplina mental y confianza que se trasladaron directamente a mi proceso de aprendizaje profesional. También contraté tutores privados para que me enseñaran aspectos específicos que no podía dominar solo con cursos online. Un consultor de management me enseñó técnicas avanzadas de análisis empresarial. Un especialista en marketing me enseñó cómo construir una marca personal. Un experto en tecnología me ayudó a entender herramientas digitales que podrían ser útiles para mis futuros clientes. Cada tutor me costaba entre $100 y $200 por sesión, pero era una inversión en mi futuro que estaba dispuesto a hacer. Durante mi vida como empleado, había sido demasiado conservador con el dinero, demasiado temeroso de gastar en cosas que no fueran necesidades básicas. Ahora estaba aprendiendo a invertir en mi crecimiento personal, como si fuera un activo financiero. La experiencia de trabajar con expertos de alto nivel también me enseñó cómo comunicarme con profesionales exitosos, cómo proyectar confianza en entornos sofisticados, cómo presentar ideas de manera convincente, habilidades que iba a necesitar cuando empezara a ofrecer mis servicios a empresarios acostumbrados a trabajar con consultores experimentados. Después de 6 meses de estudio intensivo, empecé a ofrecer mis servicios como consultor, comenzando con empresas pequeñas que necesitaban ayuda, pero que no podían pagar consultoras grandes y caras. El proceso de conseguir mis primeros clientes fue más difícil de lo que había anticipado. Durante 2 meses recibí más rechazos que aceptaciones. Muchos empresarios no tomaban en serio a un consultor de 61 años que no tenía experiencia previa en consultoría formal. ¿Cuáles son sus referencias?, me preguntaban. Esta es mi primera experiencia como consultor independiente, tenía que admitir. ¿Qué consultora dirigió antes? Nunca dirigí una consultora. Trabajé en administración durante 35 años. Finalmente decidí cambiar mi estrategia. En lugar de pedir que me contrataran basándose en mi currículum, empecé a ofrecer análisis gratuitos de 1 semana donde identificaría problemas específicos sin cobrar nada. Solo cobraría si decidían implementar mis recomendaciones y si generaban resultados medibles. Esta estrategia de resultados garantizados o no pago me abrió puertas que habían estado cerradas cuando pedía que confiaran en mí basándose solo en mi experiencia teórica. Mi primera cliente fue una ferretería familiar que estaba perdiendo dinero porque sus procesos internos eran caóticos. Durante 3 semanas analicé cómo funcionaba su negocio. Identifiqué 20 áreas de mejora específicas, implementé sistemas de inventario computerizados, reorganicé su layout de tienda para maximizar ventas y desarrollé estrategias de marketing que aumentaron su clientela en 40%. La transformación de esa ferretería fue tan dramática que el dueño no podía creer los resultados. En 3 meses, sus ventas habían aumentado 60%. Sus costos operativos habían bajado 30% y su estrés diario se había reducido significativamente porque ahora tenía sistemas organizados en lugar de caos constante. Horacio, me dijo el dueño, en 30 años manejando este negocio nunca vi cambios tan grandes en tan poco tiempo. ¿Qué cambio te impactó más? Que ahora entiendo exactamente cómo funciona mi propio negocio. Antes era como manejar un auto sin ver el tablero. El dueño de la ferretería estaba tan impresionado con los resultados que me recomendó a otros comerciantes de la zona. En 6 meses tenía 12 clientes regulares que me pagaban entre $500 y $1,500 por mes por servicios de consultoría continua. Cada cliente me enseñaba algo nuevo sobre diferentes tipos de negocios, diferentes problemas organizacionales, diferentes maneras de optimizar operaciones. Trabajé con restaurantes familiares que necesitaban controlar costos, talleres mecánicos que necesitaban organizar su flujo de trabajo, tiendas de ropa que necesitaban mejorar su rotación de inventario,
servicios profesionales que necesitaban sistematizar sus procesos administrativos. La diversidad de problemas que tenía que resolver me obligó a desarrollar flexibilidad intelectual y creatividad que no sabía que tenía. No podía aplicar soluciones genéricas a cada cliente, sino que tenía que entender las particularidades de cada negocio y diseñar mejoras específicas para sus circunstancias únicas. Pero lo más satisfactorio no era el dinero, sino la sensación de estar creando valor real para gente que necesitaba ayuda. Por primera vez en mi vida, mi trabajo tenía impacto visible e inmediato en el éxito de otras personas. Durante el primer año como consultor, mis ingresos fueron 3 veces más altos que mi jubilación. Durante el segundo año, fueron 5 veces más altos. No solo había recuperado mi propósito profesional, sino que estaba ganando más dinero que nunca en mi vida. Pero quería hacer algo más visible que solo ser un consultor local exitoso. Quería crear algo que Damián no pudiera ignorar o minimizar. El proyecto que me iba a establecer como experto reconocido surgió cuando me di cuenta de que muchos de mis clientes tenían problemas similares que podrían ser resueltos con metodologías estandarizadas. En lugar de inventar soluciones nuevas para cada cliente, podía desarrollar un sistema reproducible que funcionara para diferentes tipos de negocios familiares. Durante 6 meses, desarrollé lo que llamé el método Silva de optimización empresarial. Era un sistema de 5 pasos que cualquier pequeña empresa podía implementar para mejorar su eficiencia operativa en 90 días o menos. Los 5 pasos eran: análisis de flujo de trabajo, eliminación de redundancias, implementación de sistemas digitales, optimización de recursos humanos y monitoreo de resultados. Cada paso incluía herramientas específicas, checklists detallados y métricas para medir progreso. Probé el método con 20 clientes diferentes y documenté los resultados obtenidos. En promedio, las empresas que implementaron el método completo experimentaron mejoras de 40 a 80% en indicadores clave como ventas, eficiencia operativa, satisfacción de clientes y rentabilidad. Decidí escribir un libro sobre optimización de procesos para pequeñas empresas, basado en mi experiencia práctica ayudando a docenas de negocios familiares. El libro iba a combinar metodologías teóricas con casos reales que había manejado, ofreciendo consejos prácticos que cualquier empresario pudiera implementar inmediatamente. Durante 8 meses, trabajé en el libro cada mañana de 4 a 7, antes de empezar con mis clientes. Escribía 1000 palabras por día, documentaba casos específicos con resultados medibles, desarrollaba herramientas prácticas que los lectores podrían usar en sus propios negocios. El proceso de escribir el libro me obligó a sistematizar todo lo que había aprendido durante 2 años de consultoría. No solo estaba documentando técnicas, sino que estaba creando una metodología completa que otros consultores podrían usar y que empresarios podrían implementar independientemente. Cuando terminé el libro, tenía 250 páginas de contenido práctico y útil. Pero en lugar de intentar conseguir una editorial tradicional, decidí publicarlo yo mismo y venderlo directamente a través de Internet y en mis presentaciones profesionales. Contraté un diseñador profesional para la portada, un editor para revisar el contenido y una imprenta especializada para producir copias de alta calidad. La inversión inicial fue de $5,000, pero sabía que si el libro era exitoso, esa inversión se recuperaría rápidamente. El libro se llamó Eficiencia sin complicaciones: cómo optimizar tu negocio familiar en 90 días. Lo diseñé profesionalmente, lo imprimí en calidad alta y lo promocioné a través de mis contactos empresariales y en redes sociales. Para promocionar el libro, desarrollé una estrategia de marketing que incluía presentaciones gratuitas en cámaras de comercio, entrevistas en medios locales y un sitio web donde ofrecía el primer capítulo gratis a cambio de información de contacto. Durante el primer año vendí 3,000 copias, principalmente a empresarios locales y regionales que habían escuchado sobre mi trabajo como consultor. El libro no solo me generó ingresos adicionales, sino que me estableció como experto reconocido en mi área. Pero lo más importante
era que el libro me abrió puertas que no había anticipado. Empezaron a invitarme a participar en conferencias profesionales, a escribir artículos para revistas especializadas y a colaborar con otras consultoras en proyectos grandes. Pero quería ir más allá de ser autor de un libro técnico. Quería tener una presencia pública que fuera imposible de ignorar. Empecé a dar conferencias sobre eficiencia empresarial en cámaras de comercio, asociaciones empresariales y eventos de networking. Al principio hablaba gratis para construir mi reputación, pero de a poco empezaron a pagarme por mis presentaciones. Mi primera conferencia paga fue en una cámara de comercio regional donde había 40 empresarios presentes. Me pagaron $200 por una presentación de 1 hora, pero el valor real estaba en las conexiones que hice y la credibilidad que gané como experto en mi área. Durante esa primera conferencia, me di cuenta de que tenía un talento natural para la comunicación pública que nunca había desarrollado. Podía explicar conceptos técnicos de manera simple y entretenida, contar historias que mantenían a la audiencia interesada y responder preguntas de manera que demostraba expertise sin sonar arrogante. ¿Cómo sabía que tenía habilidades de speaker?, me preguntó uno de los asistentes después de la presentación. No lo sabía, le respondí. Durante años expliqué procedimientos complicados a clientes confundidos en la empresa de seguros. Aparentemente, eso me enseñó a comunicar ideas complejas de manera clara. Mis conferencias se convirtieron en eventos populares porque combinaba conocimientos técnicos con historias divertidas sobre mis experiencias ayudando a empresas familiares. Tenía la habilidad de explicar conceptos complejos de manera simple y entretenida, algo que había aprendido durante años de explicar procedimientos burocráticos a clientes confundidos en la empresa de seguros. Desarrollé un formato de presentación que incluía análisis de casos reales, herramientas prácticas que la audiencia podía implementar inmediatamente y sesiones de preguntas y respuestas donde resolvía problemas específicos de los asistentes. Este formato interactivo hacía que mis conferencias fueran diferentes de las presentaciones teóricas que la mayoría de la gente esperaba de consultores. En el segundo año, estaba dando 2 o 3 conferencias por mes, cobrando entre $500 y $2,000 por presentación, dependiendo del evento y el tamaño de la audiencia. También empecé un podcast semanal sobre optimización de procesos empresariales, que se convirtió en uno de los shows más populares en español sobre temas de management para pequeñas empresas. El podcast me conectó con empresarios de toda Latinoamérica y me estableció como una voz respetada en mi campo. El podcast empezó como un experimento. Grababa episodios de 30 minutos desde mi casa, usando equipamiento básico que había comprado por menos de $500. Los primeros episodios los escuchaban apenas 50 personas, principalmente clientes y contactos profesionales que les había pedido que me dieran feedback. Pero de a poco el podcast empezó a crecer orgánicamente. La gente compartía episodios que les habían sido útiles, empresarios me recomendaban a otros empresarios y empezaron a llegar oyentes de países que ni siquiera sabía que tenían interés en mi contenido. Durante el primer año del podcast, desarrollé una audiencia de 8,000 suscriptores regulares. Durante el segundo año, crecí a 50,000 suscriptores. El podcast no solo me generaba ingresos a través de patrocinadores, sino que se había convertido en mi herramienta de marketing más efectiva para atraer clientes de consultoría. Durante el tercer año después de mi humillación pública, había construido lo que solo se puede describir como un imperio profesional pequeño pero próspero. Tenía 30 clientes de consultoría regulares, había vendido 12,000 copias de mi libro, daba conferencias en 5 países diferentes, mi podcast tenía 50,000 suscriptores y mis ingresos anuales eran 10 veces más altos que mi antigua jubilación. Pero lo más importante era que había desarrollado una reputación sólida como experto en eficiencia empresarial. Periodistas me entrevistaban sobre tendencias en management, otros consultores me invitaban a colaborar en proyectos grandes, empresarios exitosos me pedían consejos sobre cómo optimizar sus operaciones. Había pasado de ser Horacio Silva, el jubilado común que procesaba papeles de seguros, a ser Horacio Silva,
el consultor reconocido que ayudaba a empresas a funcionar mejor. Durante todo este tiempo, había mantenido contacto mínimo con Damián. Hablábamos por teléfono ocasionalmente, nos veíamos en celebraciones familiares importantes, pero yo no había mencionado nada sobre mi nueva carrera profesional. Quería que él se enterara de mi transformación de la manera más impactante posible. Esta estrategia de silencio había sido deliberada y calculada. Cada vez que Damián me preguntaba cómo estaba pasando mi jubilación, yo le daba respuestas vagas pero positivas. «¿Cómo andás, papá?» «Bien, mantenido ocupado». «¿Con qué te ocupas?» «Varios proyectos, nada demasiado interesante para contarte». «¿Proyectos como qué?» «Cosas relacionadas con mi experiencia de trabajo. Te contaría más detalles, pero no creo que te interesen». Estas conversaciones lo tranquilizaban, porque parecía que finalmente había encontrado actividades que me daban propósito, pero no le daban información específica sobre la magnitud de mi transformación. Durante las reuniones familiares, cuando otros parientes me preguntaban qué estaba haciendo con mi tiempo, yo daba respuestas igualmente vagas. «Horacio está haciendo algunos trabajos de consultoría», le decía Damián a la familia, como si fuera algo menor que había escuchado de manera indirecta. Durante esos 2 años, Damián había asumido que yo estaba haciendo trabajos de consultoría ocasionales para mantenerme ocupado, no que había construido una carrera completamente nueva que estaba superando en éxito a la que él había desarrollado durante décadas. La estrategia de mantener mi transformación en secreto también me había permitido desarrollar confianza genuina en mis nuevas capacidades sin tener que lidiar con el escepticismo o las opiniones de mi familia durante las etapas iniciales, cuando todavía estaba aprendiendo y cometiendo errores. Cuando finalmente revelaría mi éxito, no lo haría como alguien que estaba pidiendo aprobación o reconocimiento, sino como alguien que ya había probado completamente sus capacidades y que había construido resultados imposibles de negar. La oportunidad llegó cuando me invitaron a dar la conferencia principal en la convención anual de la Asociación de Arquitectos de nuestra región. Era un evento de 3 días, donde participaban más de 500 profesionales, incluyendo socios de las firmas de arquitectura más importantes de la zona. Damián iba a estar presente porque su estudio era uno de los patrocinadores principales del evento. Mi presentación se llamó Arquitectura Organizacional: Cómo diseñar procesos que funcionan. Era una conferencia de 2 horas, donde explicaba cómo los principios del diseño arquitectónico podían ser aplicados para optimizar la organización interna de cualquier empresa. La presentación fue un éxito extraordinario. La audiencia me dio una ovación de pie de 5 minutos. Recibí más de 200 tarjetas de contacto de arquitectos que querían contratar mis servicios, y el video de mi conferencia se volvió viral en círculos profesionales de América Latina. Pero la reacción más satisfactoria fue la de Damián, que se había quedado callado durante toda mi presentación con una expresión de asombro total. Después de la conferencia, Damián se acercó a mí con una mezcla de confusión y admiración que nunca había visto en su cara. «Papá», me dijo, «no tenía idea de que eras consultor». «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», le respondí. «¿Desde cuándo haces esto?» «Desde que me dijiste que no era tu ejemplo». «¿Qué?» «Desde la noche de mi cumpleaños, cuando me humillaste delante de toda la familia». Damián se quedó callado durante un momento, procesando la conexión entre su insulto público y mi transformación profesional. ¿Todo esto fue por lo que te dije esa noche? Todo esto fue porque tenías razón esa noche». «¿Cómo?» «Tenías razón en que yo no era un ejemplo que valiera la pena imitar. Entonces decidí convertirme en un ejemplo que fuera imposible de ignorar». «Papá, yo no quise». «Sí quisiste, y me hiciste un favor». «¿Cómo te hice un favor?» «Me diste la motivación que necesitaba para descubrir de qué era realmente capaz». Durante la cena posterior a la conferencia, Damián me presentó a sus colegas como mi papá, Horacio Silva, el consultor de eficiencia empresarial que acaban de escuchar. Por primera vez en mi vida, escuché orgullo genuino en su voz cuando hablaba de mí. «¿Es verdad que su papá optimizó 30 empresas familiares durante 2 años?» le preguntaron sus colegas. «Aparentemente sí», respondió Damián, «aunque yo me enteré recién hoy».
¿Su papá escribió el libro Eficiencia sin complicaciones? Sí, aunque tampoco sabía de eso. ¿Y tiene un podcast que escuchan 50.000 empresarios? Eso también es nuevo para mí. Era evidente que Damián estaba processing la realización de que durante 3 años yo había construido una carrera más impresionante que la que él tenía, sin decirle nada. ¿Por qué no me contaste que estabas haciendo todo esto?, me preguntó cuando estuvimos solos. Porque quería que te enteraras cuando fuera imposible de negar. ¿Imposible de negar qué? Que te equivocaste completamente sobre quién era tu padre y de qué era capaz. Tenés razón, me equivoqué. ¿Ya sobre qué específicamente? Sobre todo, sobre vos, sobre tu potencial, sobre lo que podías lograr. ¿Y ahora qué pensás? Ahora pienso que soy yo el que no está a tu altura. Durante los siguientes meses, nuestra relación cambió completamente. Damián empezó a pedirme consejos sobre cómo optimizar su estudio de arquitectura. Empezó a consultarme sobre decisiones profesionales importantes. Empezó a incluirme en eventos sociales, no como el padre jubilado que necesitaba ser tolerado, sino como el consultor exitoso cuyas opiniones valían la pena escuchar. También empezó a usar mi historia como ejemplo motivacional con sus propios hijos. Su abuelo les decía: demuestra que nunca es tarde para convertirse en la persona que realmente querés ser. Cuando tenía 61 años, decidió que quería ser extraordinario. Y en 3 años construyó una carrera más exitosa que la que había tenido durante los 35 años anteriores. Esa es la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que decide pelear por convertirse en su mejor versión. Un año después de mi conferencia en la Convención de Arquitectos, Damián organizó una fiesta familiar para celebrar el 4º aniversario de mi nueva carrera. Durante su discurso, dijo las palabras que habían sido mi objetivo desde la noche de mi humillación pública. Quiero brindar por mi papá, que me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que cuando alguien te dice que no eres suficientemente bueno, tenés 2 opciones: aceptarlo o usar esa crítica como combustible para convertirte en algo extraordinario. Mi papá eligió la segunda opción y se convirtió en el mejor ejemplo de perseverancia, ambición y crecimiento personal que podría pedirle a la vida. Ahora entiendo que el hombre que yo critiqué por ser promedio tenía en su interior la capacidad de ser excepcional. Solo necesitaba la motivación correcta para descubrirla. Y yo, sin darme cuenta, le di exactamente la motivación que necesitaba. Al final de su discurso, Damián me miró directamente y dijo: «Papá, ahora sí sos mi ejemplo, y espero algún día tener el coraje de reinventarme como vos lo hiciste cuando creí que ya era tarde para cambiar. ¿Y vos, que me escuchaste hasta acá, crees que hice bien en usar la humillación de mi hijo como motivación para transformar mi vida? ¿Te parece que a los 63 años todavía es realista reinventarse profesionalmente? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque la lección más importante de esta historia es que las críticas más dolorosas a veces son las que más necesitamos escuchar. Cuando alguien te dice que no eres suficientemente bueno, podés elegir entre sentirte víctima o usar esa crítica como el punto de partida para convertirte en la versión de vos mismo que nunca creíste posible. Mi nombre es Horacio Silva, tengo 66 años ahora y dirijo una consultora que ayuda a empresas de toda América Latina a funcionar mejor. Pero lo más importante es que soy el padre que mi hijo puede mostrar con orgullo como ejemplo de que nunca es tarde para decidir ser extraordinario. A veces, la mejor venganza no es lastimar a alguien que te lastimó, sino convertirte en algo tan impresionante que se arrepientan de haberte subestimado. Te